Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, el agradecimiento al doctor Etli, a la editorial, por el honor que significa participar en esta presentación, junto además con Diego Fischer, que es un escritor de fuste, a quien yo he leído con bastante atención. De manera que por ambos lados me honra estar aquí para presentar un libro que creo que va a ser de sumo interés para todos ustedes. En el fondo, el doctor Etling es un reincidente porque hace poco tiempo había publicado otro trabajo sobre el juicio vinculado al homicidio del presidente Iriarte Borda, cometido por Avelino Arredondo, que es muy voluminoso y es de un nivel de documentación absolutamente increíble. Y eso se repite en este nuevo libro, que lleva, es de menor volumen, pero tiene la friolera de 535 notas al pie o citas a pie de página, donde el autor va indicando en cada caso las fuentes documentales que empleó y va aludiendo a infinidad de citas de periódicos, etcétera, donde el caso tuvo repercusión. El introito del libro, al igual de lo que sucedía con la obra anterior del doctor Etling, nos pone en el contexto histórico. En el Uruguay de 1871, bajo la presidencia del general Lorenzo Valle, y mientras está gestándose desde el año anterior todavía aquel movimiento revolucionario conocido como la Revolución de las Lanzas. Y a partir de ahí, el autor nos pinta una época. Yo creo que está muy bien elegido el título del Uruguay semibárbaro, porque nos pinta una época de barbarie donde todavía no hemos ultrapasado las fronteras entre barbarie y civilización. El libro cuenta un crimen horrendo, un homicidio, que el doctor Etling maneja con la destreza que lo caracteriza, porque es un jurista de fuste, y va contando todos los pormenores que suceden en este proceso. Un juicio por un homicidio muy particular. Y los juicios por homicidio siempre atraen el interés de la gente. Se vuelven juicios célebres. Hay quien dice que todo juicio, para poder concitar interés, tiene que tener una patética personal, y que la patética personal se la da la existencia de un jurado por un lado y la pena de muerte por el otro. Este juicio tiene ambas cosas. Tiene la actuación de jurados, como ustedes saben seguramente, el jurado existió en nuestro país hasta el año 1938, en que fue suprimido, y termina con 4 condenas a pena de muerte. El homicidio no es el homicidio de una persona común, sino de un médico sumamente prestigioso, muy vinculado a la colectividad italiana, que repentinamente, italiano de origen además, que repentinamente 3 sujetos y un cuarto que nunca apareció lo atraen hacia una casa en la calle Olimar, donde presuntamente hay una persona enferma, y allí lo matan. Lo matan por un precio, es decir, es un homicidio por pacto remuneratorio, es un homicidio por encargo, es un sicariato, donde un sujeto que nunca fue habido y que permaneció prófugo para siempre, le encargó a 3 desgraciados matar a este pobre médico. A esos efectos incluso alquilan, bajo nombre supuesto, la vivienda
a donde lo llevan esa noche, sobre las 11:30 de la noche, para aniquilarlo. Los ejecutores materiales del homicidio ni siquiera lo conocen, no saben ni quién es. Y este médico, que finalmente es llamado a las 11 de la noche y sigue el deber del juramento hipocrático de ir a atender al supuesto enfermo o enferma que requiere sus servicios, sale de todas formas con un arma de fuego y con un estoque, lo que nos está hablando de un tempus especial, de un momento donde la violencia impera y atraviesa toda la sociedad. Sobre el motivo del homicidio, y precisamente porque falta quien hizo el encargo, se tejen múltiples especulaciones. La más difundida es que el homicidio obedece a una vendetta del cónsul o encargado de negocios de Italia de aquella época en nuestro país, que estaba fatal y públicamente enemistado con el doctor Feliciangeli, la víctima, y básicamente más distanciados aún porque el cónsul Raffo había excluido al doctor Feliciangeli de la comisión edilicia que estaba encarando las obras del incipiente hospital italiano. La otra hipótesis, a mi juicio poco atinada, es que se hubiera tratado simplemente de un robo, es decir, que lo hubieran querido hurtar, pero es demasiado alambicado pensar que se alquila una casa, se va a buscar a un médico cerca de la medianoche, se lo lleva hasta allí con el pretexto de que hay un enfermo que requiere su atención para hurtarle lo que lleva encima, que obviamente es nada, y para terminar masacrándolo a martillazos, con una daga, degollándolo y con una lanza, causándole heridas mortales. Y la tercera hipótesis, que nunca falta en estas cosas, es sospechar que el motivo del homicidio pudo haber sido un asunto de polleras por una eventual amante, por así decirlo, que tendría la víctima, mujer casada que además tenía un segundo amante, y entonces no se sabe si fue el marido o si fue el otro amante que quiso desembarazarse del médico. Pero esos son las hipótesis que se tejen a partir de un enigma, porque este expediente genera enigmas. Todos los expedientes judiciales hablan y callan, afirman y mienten, manifiestan cosas y contradicen otras. Y con la experiencia consumada de magistrado, el doctor Ettlin ha ido develando todos esos movimientos, el significado de las palabras, el valor de los silencios y las cosas raras que aparecen en el proceso, enigmas que quedan planteados y de los que uno no encuentra explicación satisfactoria. Lo real y concreto es que los 3 ejecutores materiales del homicidio son aprehendidos casi enseguida, junto con la persona que alquiló la vivienda, a quien termina sindicándose como autor del hecho, y junto con un cochero que en su carro de caballos había transportado al médico y a uno de los que lo acompañaba desde su domicilio hasta esta casa alquilada. Nunca cae quien formuló el encargo, quien proporcionó la promesa, y eso deja de luego un manto de sombras tremendo, y nunca se indaga tampoco, sobre todo porque pesa sobre él la inmunidad diplomática, al cónsul italiano, de quien todos los rumores se indicaban como presunto inductor o instigador de ese homicidio. Los reos tienen defensores ilustres,
y tienen también en el proceso magistrados muy significativos. El fiscal es el doctor Joaquín Requena, que pide para los 3 ejecutores materiales la pena de muerte, y en cambio pide para el hombre que alquiló la vivienda una pena de 10 años de cárcel. Los defensores que actúan son dos defensores de oficio, de pobres se les llamaba en aquella época. Uno, el doctor Domingo González, conocido por el seudónimo de licenciado Peralta, que creo que llegó incluso a integrar la Alta Corte de Justicia, como se llamaba en aquella época, y el otro, Joaquín Requena y García, es decir, el hijo de Requena padre. El proceso es ultra rápido. Existe el juez de primera instancia, doctor Vilaza, manda el expediente en vista fiscal pidiendo, lo digo más o menos textual, pronto despacho dada la conmoción que ha causado este suceso en el pueblo todo. Y ahí viene la acusación. Contra la acusación los defensores van a jugar un rol que el propio doctor Etling califica o cataloga de heroico, porque evidentemente era un homicidio. Hoy un homicidio de esta índole es muy especialmente agravado, era de lo peor que podía pasar. El proceso deja planteadas algunas cosas que hasta la fecha pueden tener algún interés jurídico, aunque creo que el interés jurídico es menor. Por un lado, ¿qué valor probatorio tiene la declaración de los coimputados cuando dicen que quien alquiló la vivienda fue también inductor o instigador del homicidio? En segundo lugar, una clarísima ultrapetita, porque pese a que el fiscal pide para este sujeto, dota de apellido, 10 años de prisión, el juez lo condena más allá a la pena de muerte. Es decir, un clásico ejemplo de ultrapetita, donde, como dice el doctor Etling, el juez pierde su rumbo de tal y se reconvierte en una especie de acusador. El jurado, por supuesto, confirma, debe pronunciarse sobre los hechos, confirma la responsabilidad y sale la primera sentencia de pena de muerte por arcabuceo para los 3 ejecutores materiales, para quien arrendó la vivienda, y una pena de 3 años para el cochero que adujo haber transportado a esta gente hasta la casa donde tuvo lugar el homicidio, creyendo que iba a darse un robo, no un homicidio, y a este le imponen una condena de 3 años con la obligación de trabajos públicos y fundamentalmente la obligación de presenciar la ejecución de sus coencausados. El fallo es apelado para ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que equivaldría en nuestra época al Tribunal de Apelaciones, y un nuevo jurado confirma el hecho y un tribunal compuesto por 3 magistrados confirma, pese a esas cosas, las 4 condenas de muerte. Desde el punto de vista histórico, interesa señalar la enorme repercusión mediática que tiene este episodio en la prensa de la época. En un Uruguay sumamente violento, donde la muerte era casi una cosa cotidiana y no generaba mayores impactos periodísticos, este episodio genera un tremendo impacto periodístico por el misterio que lo rodea. Raffo tendrá acusadores, Raffo era el cónsul de Italia, tendrá acusadores y detractores, y como siempre sucede, se exigirá rápidamente la sanción más feroz y ejemplar que pueda lograrse para proteger a la sociedad de semejantes individuos. Y eso se logra,
increíblemente este juicio en 2 instancias dura nada más que 5 meses. En 5 meses hay 4 sentencias de muerte, en 2 instancias. Y cada una de las sentencias no insume más de una carilla, o carilla y vuelta. Y entonces llega el momento de ejecutar la sentencia. Los presos que estaban entre tanto en la isla de Ratas son traídos al cabildo y se los pone en capilla. Ponerlos en capilla significa dejarlos preparados para la muerte, cuya ejecución debe materializarse entre las 24 y 48 horas. Hay allí una pintura estupenda que hace el doctor Etling sobre las últimas horas de estos condenados, de sus llantos por un lado, sus pesadumbres por otro, la internación manicomial de la madre del más joven que enloquece a raíz del episodio, el matrimonio que este muchacho concreta antes de morir, reconociendo 2 hijos que tenía con una chica, otro que reconoce también un hijo, y el famoso Dota, el que alquiló la vivienda para cometer el homicidio y que terminó condenado como autor del homicidio, aunque ni siquiera había estado presente en el momento del hecho, mantiene sin embargo hasta el final una calma poco comprensible, fiado de que lo van a indultar, de que lo van a absolver, y recibe la visita de un misterioso personaje que lo visita 2 o 3 veces en el decurso de esas 48 horas y le habla al oído, y que se supone que es de algún modo un enviado del cónsul Raffo que le está mandando mensajes. Y luego viene el gran fasto, y esto está magníficamente contado. El doctor Etling ha aplicado acá un método que seguramente conoce muy bien, que es el de archivista. Él ha hecho con esta obra una arqueología jurídica, que era el método que aconsejaba Michel Foucault y que tanto influyó en la obra de José Pedro Barrán, uno de nuestros principales historiadores. Ir a los archivos a rescatar y a exprimir los expedientes y sobre todo la prensa de la época, la promoción pública del asunto. Y entonces se van a abrir, como sucede siempre, 2 corrientes. Una comisión de damas de la alta sociedad que de apuro recolecta firmas para ir a pedirle al presidente Valle, Lorenzo Valle, que conmute la pena y la rebaje a una pena inferior de 10 años. Les aclaro, olvidé de decirlo antes, que por la fecha del homicidio, 1871, el derecho que rige es el derecho colonial de las leyes de Indias, las leyes de partida, la nueva recopilación, el fuero juzgo y el fuero real, porque no tenemos todavía a ese entonces código penal. El primer código penal uruguayo va a datar de 1889, ni tampoco código de instrucción criminal, que el primer código se sanciona en 1878. Y estas damas entonces recorren la ciudad en el decurso de esas 48 horas, levantando firmas para que el general Valle perdone y conmute la pena de muerte, a lo que éste no accede. Por otro lado, fotógrafos que comercializan fotos de una de ellas ha sido exhibida hoy acá, de la víctima y de los ejecutores del hecho, y se venden como postales. El día de la ejecución, después de recibir los sacramentos religiosos, fueron acompañados por 2 sacerdotes todo ese tiempo, se les provee de traje negro, porque a la muerte hay que ir vestido de negro. 3 lo aceptan, Dota lo rechaza.
salen del Cabildo por la actual calle Sarandí y 18 de julio hasta llegar a la Plaza Artola, que es la Plaza de los 33 o Plaza de los Bomberos, como hoy la conocemos, donde se produce la ejecución. A lo largo de ese trayecto hay miles de personas, algunos hablan de 25.000, otros de 60.000, otros de las 3/4 partes de la población de Montevideo, que se congregan en el trayecto y en los derredores de la plaza para verlos pasar, a los reos que van conducidos de a dos en distintos carros, saludando a la población. Hay niños escolares con sus maestras a quienes llevan para que asistan al episodio. Finalmente, en el momento de la ejecución, se les hace hincar de rodillas primero, se les vuelve a leer la sentencia, se les ofrece una copita de vino y se les arcabucea. Aunque en el caso de uno de ellos, el tiro falla porque pega en una reliquia que tenía el sujeto colgado, o sea que hay que ir, sacarle la reliquia y volver a disparar, y luego el oficial a cargo les aplica a todos el tiro de gracia, mientras que el cochero, el que fue sentenciado a 3 años, debe presenciar todo eso. Foucault, a quien ya he citado, hablaba y proyectó un libro que nunca llegó a terminar sobre la vida de los hombres infames. Esta es la historia de hombres infames, de unos cuantos desgraciados que cometen un crimen aberrante cuyas últimas motivaciones quedan sumergidas en el olvido. Esta es una época donde se aplica la pena de muerte porque entre los argumentos que se barajan no existe todavía una cárcel donde pueda retenerse a esta gente y reeducárselo. Entonces, como no hay penitenciaría, los matamos. Y la isla de Ratas, que es lo que opera como cárcel acá frente al puerto, está para entonces ya absolutamente desbordada. Es decir, la pena como espectáculo, la pena como suplicio de los cuerpos, la pena como acto sangriento que se ejecuta a la luz pública, en una plaza pública y en medio de la mitad de la ciudad, para que produzca su efecto disuasor, para que todos la vean y para que provoque miedo y tenga el efecto preventivo consecuente. Cosa bien distinta de la pena de privación de libertad, que es una pena no de castigo del cuerpo, sino de apropiación del tiempo. Y es una pena de encierro que se ejecuta en lugares alejados de la ciudad, el Penal de Libertad, Santiago Baj, y no la vemos. E inmediatamente después de consumada la ejecución, la gran eclosión y debate periodístico acerca de quienes están a favor de la pena de muerte. Irureta Goyena en su momento escribió un opúsculo a favor de la pena de muerte, y quienes están radicalmente en contra de la pena de muerte, como fue por ejemplo Pedro Figari. La pena capital puede discutirse desde muchos puntos de vista. En el Uruguay de la época demoraría todavía 50 años más en abolirse, recién termina siendo abolida por una ley de 1907. Yo ya no hablo de la pena de muerte, y cuando me invocan el tema de la pena de muerte me limito a decir no y no argumento, porque es un tema filosófico en el fondo. La convicción profunda, y creo que además liberal republicana, de que el Estado no tiene derecho a matar cualquiera sea la barbaridad que haya cometido el condenado. Esto es en síntesis, muy apretada, el contenido de este libro, que nos sumerge en la historia
nos inunda en un tiempo de barbarie, nos muestra modelos de procesos que tienen similitudes y de semejanzas con los actuales, y además a través del libro y a través del expediente se ve la sociedad de la época, y eso es obra de la maestría con que el autor del libro ha pintado todo el desarrollo de la obra. De manera que estoy seguro que a todos ustedes, yo lo leí en un día, les va a atrapar la lectura del libro como me atrapó a mí. Muchas gracias. Gonzalo, yo creo que vos y yo nos tenemos que poner un poco nerviosos, ¿no? Vos porque Edgardo está incursionando en materia penal. Él es un ministro del área civil, pero de la materia civil, ¿no? Yo no manejo mucho la jerga del foro, pero ha demostrado en este libro ser también un gran conocedor de la materia penal, ¿no? Así que bueno, preocúpate. No, me jubilo. Y yo también me entro a preocupar porque Edgardo, has empezado a hurgar. Ya habías hecho tu debut en el mundo, digamos, editorial, no jurídico, sino en el sentido más amplio del término, fue con ese estupendo libro sobre Iriarte Borda, que pese a tener 600 páginas casi, ¿no? 900. Perdón, 908. Disparate. Sí, no, pero a quienes le gusta la historia y sobre todo la investigación se lo lee rápidamente. Yo no digo que en un día, como en este caso no, pero sí en un par de semanas. Y ahora nos reencontramos con Edlin, investigador, y también Edlin, penalista. Enhorabuena, ¿no? Te voy a decir lo mismo que te dije cuando me invitaste, tuve el honor que me invitaras a decir unas palabras en la presentación de aquel libro en plena pandemia, ¿te acordás? Sí, tremendo. Que pobre, estaba el doctor Guzmán también y teníamos problemas de conectividad de la época. Tranquilo, no manejo. Acá el periodista soy yo. Pero sí, ahora los tiempos son diferentes. Igual hay que tener cuidado, ¿no? Esperemos que no sin duda. Aquello fue surrealista, como fue todo lo de la pandemia, en la Fundación de Cultura Universitaria, con tapabocas, vía Zoom. Estaba el embajador Abdala desde Washington, que también participó, y bueno, y todos lejos, y que nos saludábamos prácticamente con ceniza. Bueno, afortunadamente eso es parte del pasado. Como es parte del pasado esta historia, pero yo creo que tiene muchos puntos de encuentro con el presente. No sé si así la ves vos, pero hay puntos cuando uno recorre estas páginas, por ejemplo, surge el tema del sicariato. Surge bueno, eso es un tema eterno y en cualquier país del mundo, ¿no? Los crímenes sin ningún sentido, ¿no? Es que la maldad del hombre siempre fue, es y será. O sea, los espíritus humanos no han cambiado desde 1871 hasta hacia ahora. Sí, era una sociedad muy diferente de la que era ahora. El gran desafío que planteaba esta historia era cómo explicarle a gente que no puede tener idea de que el Uruguay podía haber sido tan diferente esta historia. Digo, cómo transmitir una época donde no teníamos ni código penal ni código de proceso penal, cómo transcribir de una época que había pena de muerte y que la revolución convivía con la vida pacífica en Montevideo y la alta sociedad tenía una vida totalmente paralela a lo que era el sórdido Montevideo, donde era muy difícil poder salir de noche y donde había homicidios
quizá con mucho más proporción que lo que puede haber ahora. Un Uruguay que tenía casi más de 10 veces menos la población que tiene ahora, un Montevideo que tenía 10 veces menos de población de lo que tiene ahora. Hay gente que ni siquiera sabía que en Uruguay existía la pena de muerte. Entonces, ¿cómo explicarle? Lo cual para mí fue una sorpresa, y gente inclusive mayor. Y en toda esa historia se va entretejiendo todo un mundo, como decía Leonardo, muy, muy truculento, ¿no? Sí, sí. Está todo, hay conexiones entre supuestamente un cónsul o un marido eventualmente engañado o un amante competidor. Bueno, pero no cuentes el libro, no cuentes el libro. Ya me lo contó el doctor. Sí. Bueno, pero no lo sigas contando porque la gente lo tiene que comprar, porque de eso vivimos los autores y las editoriales. Entonces, vayamos al cómo. ¿Cómo fue que llegaste a este caso y cómo fue ese camino de la investigación? Repasando algunos apuntes que tenía para dar una charla sobre Diarte Borda, volví a releer un libro que tiene una recopilación de artículos de Fernández Saldaña, que se llama, y estaba el episodio de Felice Angeli. Casualmente me llamó un poco la atención ese episodio, y de ahí fui a buscar un trabajo de Miguel Langón que habla sobre la pena de muerte, que es penalista, y para tratar de ver un poquito más qué decía, fui a leer el libro de Sebastián Pans, de Fusileros y Verdugo. Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué puede haber algo más detrás de esto? Entonces lo primero que fue al Archivo General de la Nación, al Archivo Judicial, y dije, bueno, voy a ver si encuentro el expediente. Porque para mí, como en el caso de Diarte Borda, haber encontrado el expediente era la señal que a mí me animaba a seguir. ¿Y fue fácil encontrarlo? Porque yo ando penando hace semanas con varios expedientes así. No fue fácil, había que lidiar con la pandemia en aquella época, pero por suerte con internet y telefónicamente pudimos manejar, conseguir 16 páginas, 16 fojas como le llamamos nosotros, que tenían las actuaciones policiales. Bueno, dije, no es mucho, el expediente estaba muy deteriorado. Ustedes cuando vean el libro van a ver el estado en que yo lo encontré, porque estaba en un lugar sometido a humedad y lluvia. Digo, o sea, hay pedazos que se perdieron. Tratamos de poder reconstruir lo más fielmente posible el contenido para que la historia no se pierda. Quizá por eso yo tuve una obsesión muy grande de documentar todo, de ponerle referencias a pie de página, de conservar los documentos. Son las 500 citas que Gonzalo hacía referencia. Porque mi gran temor era que no se perdiera. Y en esto tuve sobre todo la gran colaboración de Leonardo Cabrera, a quien le agradezco mucho, porque fue el que puso, digamos, la conexión entre la propuesta mía y el público al quien iba dirigido esto. Y realmente hizo un trabajo profesional muy importante. Pero bueno, yo ahí me puse a trabajar. Y un día, de casualidad, dije, vamos a ver qué pasó con el caso del cochero. En ese año no estaba, digo, vamos a ver qué pasó de repente en el año que probablemente salió de la cárcel, porque quizá el expediente lo archivaron en ese año. Entonces le pedí a la archivera, a la funcionaria, que me trajera todo lo que tenía entre 1871 a 1874. Y ahí, metido entre todos esos expedientes, de casualidad encontré el resto del expediente que estaba entreverado con otro expediente que estaba atado. Entonces, bueno. ¿Cómo es que le llaman los abogados a eso? Estaba bajo un balduque, ya mucho acordonado por balduque. Acordonado por balduque. Hoy por hoy mucha gente ni siquiera sabe lo que es acordonado por balduque. Entonces, bueno, ya estaba terminando
tenía que volver a escribir otra vez porque realmente, y tuve que reescribir todo porque realmente le encontraste un material muy importante. Sí, de primer orden. Perdóname, está sonando un celular. Esto en la época del Uruguay semibárbaro no sucedía. Sucede acá cuando estamos todos reunidos y pedimos que lo silenciaran, ¿no? Pero bueno, sigamos. Sí, y otra cosa, y bueno, y uno se va sorprendiendo. El primer sorprendido es el que va investigando, sobre todo porque uno no sabe ¿a dónde vas a llegar? A dónde va a llegar y no se sabe cómo se termina. Entonces lo que uno va descubriendo y las puntas que se van abriendo realmente es lo más interesante. Yo creo que es mucho más interesante que leer el libro, pero esa experiencia no se la puedo transmitir. Y otra cosa que me llamó la atención fue un expediente que en una época donde la justicia penal era muy indolente, yo fui juez penal en una época de mi vida. Ah, bien. Eso no la tenía. Pero claro, era un derecho totalmente diferente de ahora. Había código sí. Y códigos. Bueno, manejábamos, como decía el doctor Fernández, un derecho de la Edad Media, pero entre el momento del asesinato y el momento de la ejecución de las penas de muerte, pasaron 5 meses exactos. Acá está el doctor Valentín, procesalista, y el doctor John Pérez. Muy pocos expedientes en nuestro país en 2 instancias pueden tramitarse en 5 meses. Bueno, acá se tramitaron. Yo he visto otros casos de expedientes penales de la época, que quizá podamos relatar en alguna próxima historia, bueno. que los presos pasan años y no tienen sentencia, o quedaron ahí y en un determinado momento se archivó y no se sabe qué más pasó, ni con los presos, ni con la causa, entonces, pero este expediente terminó. Eso sí, no queda constancia de los años de cárcel que sufrió el cochero, que supuestamente salió. No sigas espoleando. Pará, vamos por te decía, era una época que no había código ni códigos, porque bueno, lo que supuestamente uno interpreta en esta historia es que ahí en estos 2 italianos había un tema de códigos, no sé de códigos mafiosos o no códigos. Una de las versiones que inclusive se dijo con estas palabras, ¿no? Se trata de una vendetta, ¿no? Sí. Fue una de las primeras... Es una expresión preciosa que aplica. Bueno, que aplica, pero nunca se sabe... Me gusta la otra que dicen en un asunto de polleras. Eso suena bien viejo, ¿no? Sí, pero tampoco la justicia... Lo que llama la atención es la justicia, cómo la justicia de la época... se contentó, bueno, con los asesinos materiales, dio una respuesta social, o sea, también había que dar un mensaje, ¿no? Como diciendo, en Uruguay la justicia y las instituciones funcionan, sobre todo la colectividad italiana, que en aquel momento era muy poderosa, ¿no? Muy fuerte y muy numerosa, era la mayor inmigración de la época en 1871. Ahora, llama la atención que ese Uruguay siguiera siendo tan bárbaro cuando tan solo 3 años antes se había dado la expresión máxima de barbarie hasta entonces, que fue el asesinato de Flores y el de Berro y la matanza que lo siguió, que se estima en 400. Exacto. Solamente Montevideo, ¿no? Sí, exacto, digo. Y es como que a Uruguay le costaba salir de esa lógica, pero se responde de alguna forma con una política fuerte de partido, ¿no? Recuerden que en 1865, el 20 de febrero, entra el general Flores a Montevideo, victorioso de su revolución, termina su presidencia, lo asesinan a él y a Berro el 19 de febrero de 1868. La historia comienza ahí. Y el Uruguay intenta de alguna forma recomponerse de ese momento muy duro, muy doloroso, de muchas muertes. Había también una epidemia de cólera, digo, y de fiebre amarilla también en la vuelta. De fiebre amarilla, digo, no faltaba nada, ¿eh? Y los espíritus estaban muy inquietos. Los blancos de alguna forma querían tomar su vuelta al poder de alguna forma. Estaba en curso la revolución de las lanzas. Bueno, y a su vez el gobierno colorado, a partir de Flores, instala una política fuerte de control de partidario, ¿no? Entonces, todo el aparato era colorado. Entonces, eso no iba a terminar muy bien. Increíblemente, a Lorenzo Valle, que es el presidente que sucede a Flores,
tuvo algunos intentos de revolución de gente de su propio partido. Esos fueron menores, se pudieron arreglar, él más o menos logró cierta unidad, pero no puede evitar la postergación de los blancos y en 1870 la revolución de las lanzas. En esa época, como si Uruguay todavía no tuviera demasiada violencia, empieza esta historia. Por eso, ese es el contexto, ¿no? Hay cosas que, te decía, la vigencia, Gonzalo mencionaba, el espectáculo de la muerte, el tema cómo lo trata la prensa habiendo vivido y habiendo sufrido Montevideo, particularmente en Uruguay, todos los hechos que siguieron a ese miércoles negro, ¿no? de 1868. Como que me hace acordar, en cierta medida, esto sin ninguna ironía, a lo que escribió en algunas partes, algunos pasajes de lo que escribió Vargas Llosa en La Sociedad del Espectáculo, ¿no? Porque si uno examina esto y hace una proyección al presente, hay bastante de eso, ¿no? En esta historia. Y sí, esa ejecución y toda la causa fue muy seguida por la prensa, por la sociedad, por la colectividad italiana también, pero por la sociedad de criolla en general. Y si bien se estaban matando en las cuchillas o en campaña, para tener una idea, en las revoluciones de esas épocas eran más los prisioneros degollados o muertos que los que morían en combate. Claro. Digo, es algo muy curioso, pero eso caracterizaba nuestras revoluciones. Bueno, la gente había fusilamientos, por supuesto, en esas revoluciones de todos los días, digo, pero todavía la gente quería. Se ve que en Montevideo la cosa no llegaba, la revolución no llegaba, y sale todo el mundo a ver ese espectáculo, ¿no? Que a su vez tenía un propósito aleccionador, ¿no? Miren, esto va a ser público, miren ustedes lo que pasa, si delinquen. Por eso de que llevan a los chicos, a los maestros a presenciar las ejecuciones, que ahora puede parecer un error, pero en aquel momento era lo más común, y hubo bastantes casos de esto. En la Plaza Altola de los 33, que era lejísimo también, ¿no? Porque sí, era la ciudad novísima, ¿no? Claro, era en aquel momento 18 de julio no era una avenida, era una calle de tierra, se llamaba calle 18 de julio, por ahí fue el desfile, por así decirlo. Y claro, como en toda ejecución pública, el espectáculo de la gente es variopinto, ¿no? Desde las personas que pueden estar vendiendo productos o las mujeres que pueden estar tejiendo, o los ladrones eso está documentado, oportunistas que se hacían el día aprovechando para apunguear a los que estaban absortos mirando el espectáculo. Digo, todo ese tipo de variedad humana, realmente le da un color tragicómico. Realmente, en realidad, no es una historia linda, no es una historia... Es una historia trágica, ¿no? No es una historia sí, es trágica, pero es muy interesante con finales felices. Poder conocerla. Yo, sinceramente, apenas había un titular de esta historia. Y eso es lo bueno de este tipo de libros, ¿no? Es el abordaje de una persona que no es historiador, que aplica las técnicas de un investigador y que aporta material para reflexionar, para pensar y para seguir leyendo. Creo que ahí está la clave, tanto en el libro de Iriarte Borda, que es tu opus, no, es excepcional ese libro. Si no lo leyeron, se lo recomiendo vivamente, porque ese libro da vuelta a la historia que se había contado hasta entonces sobre ese caso. Puede haber discrepancias y otras lecturas, por supuesto, pero a mí me aportó eso. Y en el caso de este libro, bueno, da una mirada no solo a ese Uruguay, yo diría más que Uruguay, sobre todo a ese Montevideo, tan bárbaro, no de fantástico, sino de salvaje y de cruento, y también nos aproxima a ver a un país o a la ciudad puerto y cómo se manejaba la política, ¿no? Sí. Porque también está presente, es un telón de fondo, pero también está presente. Sí, tenganse presente que era un país muy joven, que intentaba con mucho sacrificio hacerse de la nada. Se va a 41 años en ese momento de vida independiente. Claro.
18 revoluciones habían existido en ese tiempo. O sea, no había mucho momento para lograr una paz. Y a su vez, muchos espíritus emprendedores querían realmente iniciar un camino de paz y de prosperidad y de construir, ¿no? De esa época es la Asociación Rural, por ejemplo. Entonces, y bueno, los inicios de la construcción del hospital italiano. O sea, había mucha gente con ganas de hacer cosas y de progresar. Sí, se había instalado el telégrafo, las calles de la ciudad vieja se habían adoquinado, empezaba a verse una modernización, ¿no? Los frigoríficos en Leipzig, ¿no? En Fraiventos. Sí, pero todavía quedaba ese Uruguay viejo colonial, claro, del cual todavía la mentalidad no podía escaparse. Doctor, bueno, me alegro que además hayas mencionado dos parientes. Bueno, la anécdota esa que uno renunció porque estaba padre e hijo, no eran compatibles. Claro, porque Joaquín Requena y Joaquín Requena y García son antepasados de Diego Fischer Requena. Y bueno, a su vez el doctor Bustamante me recordaba que también, claro, el fiscal está el jefe de policía y uno de los jueces del Tribunal de Apelaciones era Bustamante, ¿no? Sigue siendo el Uruguay. ¿Somos parientes, amigos o fuimos? ¿No? José Cándido y Pedro Bustamante. No, pero me refiero que también había figuras, y más allá de la anécdota del parentesco, digo, hay una actitud principista de Joaquín Requena y García que es muy interesante, ¿no? Era un hombre de una formación cristiana muy profunda, era un hombre que se carteaba con el Papa en su momento, pero acá queda de manifiesto su postura contra la pena de muerte, contra el proceso judicial, ¿no? Sí, en este proceso judicial actuaron juristas de los más renombrados de la época, porque por supuesto lo fue Joaquín Requena y lo fue su hijo, pero también lo era, empezando sus primeras armas, el doctor Domingo González, que después fue ministro de la Alta Corte de Justicia. Estaba el doctor Conrado Rücker, el hijo de Conrado Rücker, el alemán, no, porque hay tres Conrado Rücker, después el apellido se va perdiendo, pero este es el segundo. Y Pedro Bustamante también, eran profesores importantes. Claro, a lo que iba, que ya surgía una clase intelectual que iba a ser muy importante en esa transformación que lentamente comenzaba, o esa evolución hacia la civilización, que a partir de este hecho es una suerte de mojón, como lo fue también la Revolución de las Lanzas, ¿no? Sí, en esa época habían buenos juristas, pero todavía, por ejemplo, no teníamos una cátedra. Recién en ese año 1871 se funda la cátedra de Derecho Penal, porque antes se enseñaba como una parte del derecho civil, entonces había mucho para hacer, y bueno, todo ese sistema que se prestaba mucho a la discrecionalidad, a hacer lo que los jueces quisieran hacer. Encontró ese sistema, con estas 4 personas y el cochero. Y solucionado el problema con ellos, había uno más que nunca fue encontrado. Bueno, pero eso lo van a leer en el libro. Eso lo van a leer en el libro. Claro. Pero lo que puedo decir porque no estaba en el libro y me están mirando, este personaje que nunca apareció, José Alvaraldo, es una persona decían que era español, de apellido gallego. Yo estuve averiguando eso, estuvimos el año pasado en Galicia con mi esposa, no encontré a nadie ese apellido, inclusive le pregunté al doctor José Manuel Otero Lastres, que aparte de gran jurista es novelista, y me dice que no conocía a nadie de ese apellido en Galicia. En Asturias le sonaba que podía ser del norte, pero no me encontró realmente datos. Sí, Baraldo, hay apellidos italianos, ¿no? Baraldo, Averaldo, y bueno, yo casualmente, revisando unas antiguas partidas de italianos, me encontré con una sorpresa, pero no voy a decir más, porque alguien que está acá me está mirando, entonces
Y aparte, ya saben, el doctor va a firmar ejemplares aquí, se pueden comprar allí en la puerta. Yo quiero cerrar, porque estamos ya en el tiempo, se ve que sos romántico vos, doctor, también, ¿no? Porque el otro libro lo empezaste con una rima de Becker, y el título era una rima de Becker, ¿no? Que solo se quedan los muertos. Sí. Y acá empezás con una cita nada menos del rayo de luna, ¿no? Que, si me permitís, vamos a cerrar leyéndola. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerlos un rato. Muchas gracias. Bueno, les agradezco de nuevo la presencia. Como dijo Diego, Edgardo va a firmar ejemplares afuera. Sí, no afuera. Sí, pero bueno, muchas gracias de nuevo y les pido un fuerte aplauso de nuevo para Gonzalo, Edgardo y Diego. bueno, que lo disfrutes. Gracias. No, y gracias por haber venido. Me gusta mucho la historia, así que... Bueno. Ballarino con doble L. Con doble L.